continuación entonces, porque chiquillos, hay una pequeña gran modificación en cuanto a las clases. Porque si ustedes se fijan, nosotros tenemos clase los días martes desde las 13:30, ¿cierto? Y la teoría debería terminar a las 15:05, ¿cierto? Ahí tenemos como un bloque. Y luego, no, perdón, a las 15. Y luego tenemos un bloque desde las 15:05, ¿cierto? Hasta las 18:10, ¿cierto? Ya, la Cami dice que sí. Estamos ok entonces con eso. Ya, nosotros estamos, yo siempre me paso un poquito de la clase, pero eso da lo mismo. Lo que vamos a hacer, estos horarios están juntos, ¿cierto? Lo que nos complica un poquito la teoría de la práctica, porque la teoría es, eh, digamos, es a través de telepresencia, ¿cierto? Entonces no podemos hacer aquí la telepresencia y terminar a las 3 e irnos al laboratorio, porque a mí al menos me van a dar las 6 de la tarde al llegar allá, ¿ya? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es unir estas horas, ¿ya? Entonces es probable que no empecemos a las 1:30 y terminemos a las 18:10, pero sí es probable que podamos tomarnos un poquito de la hora anterior. Si nos tomamos la hora anterior, debemos adelantar la teoría, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, digamos, guardar estas horas porque no las podemos ocupar a través de la telepresencia, vamos ocupando horas y, eh, a ver, no recuerdo exactamente cuántas horas tiene este módulo. A ver, sale aquí. Ya, voy a poner un ejemplo. Esto es solo un ejemplo, ¿ya? Ya, por ejemplo, son 100 horas de este módulo, ¿ya? Entonces, nosotros debemos hacer un ejemplo. La unidad 1, 40 horas. Y la unidad 2 vamos a hacer 60 horas. Entonces, lo que nosotros debemos cuidar en este minuto son estas 60 horas para ir al laboratorio. Por lo tanto, yo me voy como he tomado más horas y me he adelantado, digamos, un poquito en los contenidos, eh, vamos a terminar antes, ¿ya? Es probable que terminemos cerca de la semana 11 o 12. ¿Ya? Eso va a depender, digamos, eh, de ustedes en cuanto a si, por ejemplo, tienen clara los contenidos esperados, etcétera, o si no podemos ocupar una clase más y hacer un repaso. Por ejemplo, ¿ya? Si terminamos la semana 12, terminaríamos el 7 de junio. Si terminamos la semana 13, terminamos la semana del 14 de junio. ¿Ya? Y nosotros teníamos una fecha fijada para una evaluación la semana 15. ¿Ya? Esa la vamos a tener que adelantar un poquito. ¿Ya? Porque tal vez en esa fecha ya estemos yendo al laboratorio y podamos ocupar, como les digo, por ejemplo, en vez de entrar a las 3, podemos entrar a las 2:30 o a las 2. ¿Ya? Y ahí estar, digamos, aprovechar estas horas. ¿Ya? Por eso es importante a lo mejor alcanzar a terminar toda la teoría, obviamente, no rápido, no en forma apresurada, pero sí tenemos que tener ojo con la cantidad de horas, porque no nos podemos pasar. Si nos pasamos, se van a empezar a restar horas prácticas. ¿Cachai? ¿Me entienden? Le iba a decir, ¿cachai? ¿Me entienden, chiquillos? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Entonces, lo que vamos a hacer es guardar, lo que yo me voy a preocupar es de guardar todas las horas que tienen que ver con la práctica, ¿ya?
Y terminaríamos entonces o la semana 12 o a más tardar la semana 13 si es que ustedes, por ejemplo, necesitaran algún tipo de repaso. Eh, sí, igual, porque llevamos todas las clases, no, nos pasamos una hora. Nosotros nunca terminamos a las 3. Nunca, 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 nunca. Y con lo que hemos hecho hasta ahora, vamos súper bien en cuanto al contenido. Súper, súper bien. De hecho, la planificación estaba hecha para que la última prueba, que fuera el último contenido, era en la semana 15. Ya, eso se los voy a enviar un correo con las fechas de las dos evaluaciones que nos quedan, ¿ya? Pero la primera, eh, digamos, evaluación o la próxima evaluación sería la semana 8. La semana 8. Y esa semana corresponde a la semana del semana 8, 10 del 5. 10 del 5. Ahora, voy a ver bien eso porque nos quedaría la próxima clase nada más. ¿Ya? Así que voy a ver ahí cómo lo distribuyo bien, digamos. ¿Ya? Para que no hayan problemas, digamos, de avisos a lo mejor tan pronto o que tengan poco tiempo para estudiar. ¿Ya? Porque, a ver, estamos ahora en la semana 6. Nos quedaría la otra clase y a la siguiente sería la evaluación. ¿Ya? Entonces voy a ver cómo funcionan las clases, si ustedes van entendiendo bien. Eh, y hoy día en la tarde les envío entonces este nuevo, digamos, esta nueva planificación para guardar. A mí lo que me interesa es que ustedes, o sea, no pasan unas horas para que ustedes tengan todas sus horas en el laboratorio, ¿ya? Y si podemos adelantar para que podamos asistir al laboratorio, a lo mejor no desde la 1:30, pero, o sea, no desde las 3, pero a las 2:30, 2, ahí vamos ganando más horitas y conviene más igual, ganamos tiempo. No sé si me entienden la idea. ¿Se entiende, chiquillos? Se entiende para que así no tengamos la teoría, porque ¿cómo lo vamos a hacer? Una teoría telepresencial y después nos vamos al laboratorio. ¿Se entiende? Entonces, cuando entremos al laboratorio, vamos a poder, digamos, ingresar tranquilamente sin topes de horario, sin ningún problema, digamos, que implique tiempo de traslado, qué sé yo. En cambio, si terminamos la teoría, cuando ingresemos al laboratorio no vamos a tener problemas de ese tipo. Y ya empezaron. A ver, entonces si terminamos teoría en telepresencia. Exactamente, Pamela. Eso es, eso es, eso es. Y así cuando entremos al laboratorio vamos a tener todos los contenidos pasados y nos vamos a concentrar solo en eso, sin estar preocupados de que chuta, hay pruebas y hay que comprar materiales y qué sé yo, sino que así simplificamos y separamos, digamos, las horas teóricas y no tocamos nada de horas prácticas para que cuando podamos ingresar ya ingresemos con todo. Porque yo no veo muchas noticias y eso igual es súper malo, pero eh, sí supe que hay un par de comunas que ya están siendo desconfinadas y una de ellas es Providencia. Entonces, eh, yo creo que ya pronto van a empezar a salir las comunas de cuarentena y tal vez vamos a empezar a retomar las actividades. ¿Ya? Dudo que sea, no sé, pues de aquí a 2 semanas o 3 semanas, pero sí sería bueno que nosotros estuviéramos preparados para ingresar al laboratorio con todo. ¿Ya? Entonces vamos a concentrarnos en terminar la teoría, insisto, de buena forma, de manera tranquila, que ustedes entiendan, eso es lo que a mí más me importa en realidad más que cualquier otra cosa, ¿ya? Por eso les digo, por ejemplo, según cantidad de horas y calendario, yo tendría que terminar entre la semana 11
y 12. Pero si ustedes necesitan una semana más para hacer un repaso, para, digamos, quedar ok con todo, yo les hago otra clase sin problema. Si es que ustedes lo necesitan, así, ¿ya? Así que eh, quédense tranquilos porque todo va a funcionar súper. Súper, súper, súper. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Están como todos calladitos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chiquillos? ¿Tienen dudas, preguntas? Si íbamos a entrar antes de terminar, nos darán los tiempos. No, pues que ahí nos vamos a reorganizar. Por ejemplo, vamos dos veces al laboratorio, una teoría, dos al laboratorio. eh, Vivo en Puente, yo vivo más lejos todavía que Puente Alto. Eh, y ahí nos vamos organizando. Ya nos vamos a ir organizando porque de verdad que eh, yo soy súper consciente, digamos, que hay personas que viven súper lejos y una de ellas soy yo. Entonces, por eso es importante que terminemos la teoría, a lo mejor nos vamos a extender un poquito más de las clases, cosa que dudo, ¿ya? Porque vamos súper bien hasta ahora, súper, súper bien, de hecho vamos adelantados. ¿Ya? Entonces, espero terminar en esas clases. Si no alcanzamos a terminar y debemos ingresar al laboratorio, vamos a ir viendo, por ejemplo, dos clases al laboratorio, una clase teórica, dos prácticas, una teórica, y ahí nos vamos a ir, digamos, organizando de igual manera, chiquillos. ¿Ya? Pero lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que vamos a tratar de terminar la teoría a través de la telepresencia y ya con eso cerrado, cuando ingresemos al laboratorio, vamos a ingresar con la unidad 2, con todas las horas que implica la unidad 2 y vamos a entrar tranquilos, vamos a entrar sin problema. ¿Ya? Eso es. Eso es. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, chiquillos? ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? Ya, súper. Cualquier cosita, vamos conversando igual, ¿ya? Eh, entonces voy a anotar aquí, hoy les envío fechas para que terminemos un poquito eh, antes la teoría, antes de entrar al laboratorio. Ya, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy. Eh, ya, a ver, esperen, no sé, vamos a hacer. No, está bien, ya. Clase número 6, correspondiente al día martes 27 de abril. Como siempre, recordaré las condiciones favorables para la clase, la cual corresponde a practicar la puntualidad. Ojo ahí, porque a la 1:30 habíamos como 6 personas conectadas nada más.
Mantener los dispositivos electrónicos en silencio. Yo voy a corroborar al término. Y mantener sus sentidos activos. En caso de cualquier duda, cualquier pregunta, puede levantar su manito o escribir en el chat. Ya, hoy día vamos a ver dos contenidos. Uno que tiene que ver con yesos y otro que tiene que ver con ceras. Pero antes vamos a recordar lo que conversamos la clase pasada, donde revisamos, ¿cierto?, los materiales para impresión, donde teníamos dos clasificaciones, ¿cierto? Los materiales elásticos de los no elásticos. Dentro de los no elásticos estaba la pasta cinquenólica, la cual era una pasta de uso exclusivo de la clínica, ¿cierto? Solo se utiliza esta pasta para tomar impresiones para prótesis totales, tanto superior como inferior. Y teníamos materiales para impresión elásticos, los cuales dividíamos en hidrocoloides y elastómeros, ¿ya? Donde conversamos que teníamos dos tipos de hidrocoloides, uno reversible, que corresponde al agar-agar, donde yo puedo, ¿cierto?, a través de calor, cambiar su estado y puedo reutilizarlo, ¿ya? No así el alginato, ¿ya? Que el alginato es un material que se utiliza y se debe desechar, ¿ya? Se debe desechar entonces y no tiene, digamos, alguna forma en la cual yo pueda mejorar o reparar la impresión, ¿ya? Y por otro lado teníamos los elastómeros, la silicona por adición y la silicona por condensación, donde la separábamos, ¿cierto? La podíamos distinguir en la silicona por adición tenía una alta estabilidad, ¿cierto? No tenía productos secundarios y eh, teníamos, ¿cierto?, hasta 7 horas para mantener una dimensión, digamos, de la impresión exacta. Pasado ese tiempo ya comenzaban a ocurrir, ¿cierto?, ciertas eh, deformaciones permanentes. Y teníamos la silicona por condensación, donde aquí sí teníamos, ¿cierto?, un límite de tiempo un poquito más corto en cuanto al tiempo de vaciado, ¿ya? Y esta silicona sí tenía productos secundarios, por lo tanto teníamos hasta 30 minutos para realizar el vaciado, ¿ya? Y aquí les hice una pequeña tablita, ya, para que quede claro cuáles son los tiempos de vaciado, ya. Yo si me paso de este tiempo, la deformación en la impresión es permanente. ¿Ya? Entonces tenemos el alginato que debe ser en un vaciado inmediato hasta 10 minutos o si no empieza, ¿cierto?, la cinéresis y la imbibición. Tenemos la silicona por condensación, perdón, por adición, donde debemos esperar 1 hora, ¿cierto? Porque a pesar de que no tenemos productos secundarios, sí libera hidrógeno. Por lo tanto, y tenemos hasta 7 horas para realizar ese vaciado y este vaciado se puede, eh, digamos, hacer múltiples vaciados en una misma impresión. Ya no hay, digamos, un, algún tipo de deformación, ¿ya? Y la silicona por condensación antes de 30 minutos, ¿ya? Y el agar-agar en forma inmediata por la misma razón que el alginato, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ya, súper, muchas gracias, chiquillas.
Entonces, vamos a, vamos a concentrarnos en lo siguiente ahora. Cuando llegan las impresiones al laboratorio, hay un punto que es fundamental dentro de la elaboración de estas, o sea, dentro, digamos, de la elaboración de una prótesis, ¿ya? Luego de que llegan, es muy importante higienizar las prótesis. Entonces, eh, ¿por qué es importante? Porque estas pueden contener algún tipo, digamos, de patógeno infeccioso. Ya con esto me refiero, por ejemplo, VIH, hepatitis, eh, algún tipo, digamos, de herpes que tenga el paciente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es eliminar, digamos, todos estos patógenos a través del hipoclorito, ¿ya? El hipoclorito va a desinfectar las impresiones, ¿ya? Hay que tener mucho ojo, sí, porque dentro de los hidrocoloides eh, puede haber o puede existir o se pueden ver afectados eh, dimensionalmente, ¿cierto? Porque eh, al pasar por procesos como la sinéresis o la inhibición, puede absorber o puede liberar agua. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener, digamos, un poco de, de cuidado, ¿ya? Pero siempre las impresiones se desinfectan. Primero podemos, digamos, poner la impresión bajo un chorro de agua, lo cual va a eliminar, digamos, la suciedad visible, ¿ya? Y de verdad que pasa muchas veces, chiquillos, que llegan las impresiones con restos de comida o algunas veces los odontólogos hacen extracciones y después toman la impresión, entonces vienen bastante sucias, ¿ya? Otras veces no. Ahí va a depender, digamos, de cada paciente nada más. Y luego con el hipoclorito nosotros vamos a desinfectar. Hay que tener mucho ojo porque hay que tener mucha coordinación con la clínica. ¿A qué me refiero con esto? A que si en la clínica desinfectan, no sería necesario, por ejemplo, volver a desinfectar un hidrocoloide, ¿ya? Para evitar, digamos, este cambio dimensional. Ahora, si en la clínica no hacen este proceso, nosotros debemos hacerlo en el laboratorio. ¿Ya? Por eso es importante la coordinación con la clínica. Ahora, es importante también eh, que la clínica a nosotros o dentro de la orden de trabajo se especifique si es que el paciente tiene algún tipo de enfermedad, digamos, donde nosotros nos podamos ver afectados. ¿Ya? Cuando yo eh, desinfecto las impresiones, tengo dos formas de desinfección, ¿ya? Uno es por rociado, ¿cierto? A través de, como podemos ver en la primera imagen, ¿cierto? A través de un rociador, yo puedo aplicar este hipoclorito, o de lo contrario, por inmersión, ¿ya? Donde yo voy a sumergir mi impresión en hipoclorito. Ambas técnicas van a trabajar, digamos, de la misma manera, ¿ya? No hay una que desinfecte más que la otra. Entonces, una vez pasado esto, que es fundamental dentro del trabajo en laboratorio, nos vamos a ir ahora directamente a yesos, donde vamos a conocer y vamos a conversar un poquito sobre el yeso. ¿Qué es el yeso? El yeso es sulfato de calcio dihidratado. Eso es. Cuando yo les pregunto, chiquillos, ¿qué es el yeso? No me digan, profe, es un polvito que se prepara con agua y es para hacer el vaciado en impresión. No, que es el yeso sulfato de calcio dihidratado. ¿Ya? Los yesos, vamos a conocer esta clase que existen diferentes tipos, ¿ya? Pero en general lo que yo necesito es que los yesos tengan cierta exactitud dimensional, ¿ya? Siempre se va a hablar, digamos, de estos conceptos
me refiero a la dimensión eh, que me brindan, digamos, los materiales dentales, ya que yo debo conservar o intentar, ¿cierto?, conservar lo mismo que tiene el paciente en boca para así evitar algún tipo de desajuste, para evitar, digamos, que exista algún tipo de problema, ¿ya? Para tener la mayor exactitud posible. Entonces, los yesos deben tener una excelente exactitud dimensional, tienen que brindarme detalles, ¿ya? O sea, tienen que, digamos, escurrir por todos los, eh, digamos, toda la impresión. Vamos a conocer también hoy día que dentro de los yesos tienen diferentes propiedades para que así el modelo que yo realicé no se deteriore con el trabajo que yo esté haciendo sobre él, ¿ya? Entonces, eh, las propiedades del yeso van a depender de qué es lo que yo necesito o qué trabajo voy a hacer sobre él, es qué yeso voy a trabajar. Debo en el fondo evaluar el caso clínico, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando yo hago una rehabilitación fija, trabajo con metal, ¿cierto? La primera parte, digamos, de esta rehabilitación es trabajar con metal. Y yo necesito un yeso que resista esta carga del metal, porque yo después debo ajustarlo y debo, digamos, posicionarlo sobre el yeso. Y evidentemente el yeso es más frágil que el metal. Por lo tanto, debo buscar un yeso que contenga las propiedades que soporten y que tenga resistencia para que el casquete de metal, esta funda, ¿cierto?, anatómica, ingrese sin que éste se rompa. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, súper. Entonces, vamos a conocer los tipos de yeso. ¿Ya? Entonces, vamos a partir por este yeso tipo 2, que es el yeso París. En algunas casas dentales lo venden, ¿ya? Pero quiero que tengan claro que este yeso no es de uso odontológico, porque no contiene las propiedades necesarias o propiedades básicas para pertenecer, digamos, a esta área, ya que este yeso no nos va a brindar, por ejemplo, detalles, porque yo creo que más de alguno de ustedes ha podido trabajar con yeso, digamos, de este que venden en la ferretería, qué sé yo. Es un yeso que es tan tosco que a veces hasta trae como pedacitos de piedra. ¿Se han fijado en eso? Entonces, este yeso súper. Este yeso no nos va a servir a nosotros, ¿ya? Entonces, el tipo de yeso en el fondo que nosotros vamos a conocer hoy día, lo vamos a poder clasificar dependiendo del tamaño de la partícula del yeso. Va a depender del tamaño de esta partícula o de este cristal, va a tener mayor o menor porosidad. Por lo tanto, si tengo un yeso, por ejemplo, que es más fino, es más delgado, va a tener mejores propiedades para ser trabajado en el área dental, ¿ya? Y va a depender también de estos cristales, digamos, en cuanto a la forma y el tamaño, la cantidad de agua que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, como les decía, este yeso no es un yeso odontológico. Los yesos, chiquillos, son, digamos, vienen todos desde la misma base y son calcinados a ciertas temperaturas, los cuales van a, en el fondo, dividir o van a, de eso vamos a depender el tamaño del cristal de yeso, ¿ya? Entonces, entre mayor es la temperatura de calcinación del yeso, vamos a obtener diferentes propiedades, ¿ya? Entonces, un ejemplo, este yeso, que es el yeso París, que es el yeso corriente,
eh, se calcina a los 110 grados Celsius. Por lo tanto, lo que se obtiene luego de esa calcinación son cristales con forma irregular, son porosos, ya son así como ásperos, ¿cierto? Lo que recién les comentaba, tienen como hasta trozos de piedra entre medio. Entonces, este yeso a nosotros no nos va a servir y quiero que les quede súper claro y por eso es que se los enseño, porque muchas veces en las casas dentales a los alumnos les venden este yeso por otro tipo de yeso y les dicen que da lo mismo, que igual les sirve, que no sé qué, que aquí, que allá. Llegan un montón de alumnos con yeso París y a nosotros no nos sirve. Cami, a los 110 grados Celsius, 110. ¿Ya? Entonces, ojo, cuando ustedes vayan a comprar sus materiales, no es yeso París, ese yeso no nos sirve. Ya, ahora sí, comenzamos con los yesos, no hay problema, Cami. Ahora sí, vamos a comenzar con los yesos que nosotros vamos a utilizar. Y vamos a comenzar por este yeso tipo 3, que corresponde al hemidrato alfa, ¿ya? O llamado comúnmente yeso piedra. ¿Ya? Este es uno de los yesos que yo solicité para los prácticos. Este yeso tiene una mayor temperatura de calcinación. Ya estamos hablando de 120 a 130 grados Celsius, lo cual nos va a permitir obtener unos cristales de forma más regular, por lo tanto menos porosos. Ya si ustedes tocan este yeso se van a dar cuenta que ya tiene una forma regular. Ya no tengo, entre comillas, unos granitos más pequeños y unos más grandes, o unos más blanditos y otros más duros, ¿ya? Sino que mantengo, digamos, una forma regular dentro de los cristales. Este yeso, aparte de ser, digamos, calcinado a los 120, 130 grados Celsius, se le agregan ciertos modificadores. ¿Ya? Como por ejemplo colorante, ¿ya? En el yeso vamos a encontrar tres colores en este yeso. Puede ser yeso amarillo, yeso celeste o yeso blanco, ¿ya? Siempre, siempre, chiquillos, los yesos van a estar, digamos, eh, bajo tonalidades color pastel, ¿ya? Y esto nos va a ayudar visualmente a distinguir el cambio entre la cera y el yeso. Ya aquí nada, nada es al azar, chiquillos. Si ustedes se fijan, todo se va uniendo. Entonces, es importante que nosotros sepamos que todos los yesos son en tonalidades pasteles. Hay unos que son más fuertes que otros, ¿ya? Pero en el fondo, esta característica se les da para crear este contraste con la cera que nosotros vamos a trabajar sobre. Entonces, aquí yo les hice una pequeña tablita, ya para que ustedes eh, vayan teniendo la información súper ordenadita, donde les especifiqué que cada 100 gramos de polvo vamos a ocupar 30 ml de agua. Es importante. Es importante, chiquillos, que ustedes sepan que cada yeso va a tener una textura diferente. Van a haber yesos que van a ocupar más agua y otros que van a ocupar menos agua. Y las texturas, cuando yo la tengo listo el yeso, también son diferentes. Cuando ingresemos al laboratorio, lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar el yeso con las medidas exactas. Una vez que nosotros ya tengamos el conocimiento de cómo se prepara el yeso, vamos a continuar trabajando en forma empírica. ¿Ya? O sea, bajo la experiencia que nos dejó trabajar el yeso con medidas, vamos a prepararlo
en forma empírica, para no decirle vamos a hacerlo al ojo, ¿ya? A eso me refiero. Por eso es importante que yo allá en el laboratorio tengo unas jeringas unas jeringas, digamos, grandes, bien guatonas, para que podamos poder trabajar el yeso. Ya también hay pesas, así que vamos a comenzar a trabajar de esa forma, ya para que aprendan muy bien a cómo se prepara el yeso, ¿ya? Ahora, si pasa el tiempo y ustedes están en segundo, en tercer semestre, en cuarto semestre, y yo veo que hacen una sopa de yeso, vamos a comenzar a trabajar nuevamente con las medidas para que ustedes retomen, digamos, el conocimiento de cómo debe preparar su yeso en forma correcta. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a hacer un modelo de yeso, voy a necesitar. A ver, ¿cómo que alguien escribe? La Dani. ¿Cómo afecta el exceso de agua? Ya, vamos a tener eh, modificaciones dimensionales si yo realizo, digamos, un yeso aguado, ¿ya? Va a influir tanto en la dimensión que voy a obtener en el modelo y va a modificarse el tiempo de fraguado. ¿A qué me refiero con esto? El yeso, cuando pasa de este estado, digamos, como cremoso, ya cuando yo recién lo preparo, eh, y comienza a endurecer el yeso, ese proceso se llama fraguado. Vamos conociendo y ampliando, ¿cierto?, el vocabulario en cuanto a este conocimiento técnico. ¿A qué voy con esto? Dijimos que los hidrocoloides gelifican. Dijimos que los elastómeros polimerizan y ahora especificamos que el yeso fragua. Ya no se olviden, cuando entremos al laboratorio no quiero escuchar a nadie que me grite, profe, el yeso se está poniendo duro. No, no, el yeso fragua, ya que no se les olvide. Entonces, este tiempo de fraguado, en el caso del yeso piedra, va a tener un intervalo de tiempo de 30 a 45 minutos. ¿Por qué hay un rango de tiempo y no hay, digamos, minutos exactos? Porque va a depender de la cantidad de agua que voy a utilizar en el yeso, va a depender también de las condiciones ambientales en las cuales se encuentre el yeso. Por ejemplo, si hace calor, se va a demorar menos, si hace frío, se va a demorar un poquito más en fraguar, ¿ya? Por eso es que se les da, digamos, este, este intervalo de tiempo y no un tiempo exacto, ¿ya? Cuando el yeso fragua, el yeso pasa por un proceso el cual se llama exotermia. La exotermia es cuando el yeso comienza a liberar calor. Cuando el yeso libera calor, está pasando por el proceso de máxima expansión. En el caso del yeso piedra, cuando esté ocurriendo la exotermia, va a tener una expansión del 0,15%. Esa expansión también se va a ver afectada si es que existe un exceso de agua. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Cómo vamos? ¿Alguien tiene dudas, preguntas hasta aquí? Ya, súper. Entonces, vamos a continuar con ejemplos de la utilización del yeso piedra. El yeso piedra lo vamos a utilizar para realizar modelos preliminares y para realizar modelos de trabajo eh, para removible. ¿Ya? Entonces, tenemos los modelos preliminares
que se obtienen, ¿cierto?, de la primera impresión que toma el odontólogo en clínica. Y si este trabajo va a ser de una rehabilitación a través de una prótesis removible, el, la segunda impresión, que corresponde a la impresión funcional, también la vamos a hacer con yeso piedra. Y para, digamos, la otra utilización que se le da a este yeso es para el enmuflado. O sea, cuando yo vaya a posicionar mi prótesis en la mufla, para así, a través de ciertos procesos, obtener mi prótesis en acrílico. ¿Por qué tiene esos usos? Ya, por ejemplo, le dije que íbamos a hacer modelos preliminares. Recordemos que los modelos preliminares son modelos en los cuales yo voy a utilizar para hacer, claro, mire, por ejemplo, los modelos preliminares, yo necesito obtenerlos para hacer una cubeta individual sobre ellos. Por lo tanto, necesito un yeso no con una rigidez extrema, ¿ya? Sino que si yo preparo bien el yeso piedra, no voy a tener problema en que este se quiebre o este sufra algún daño por el uso, digamos, sobre él de acrílico. Se utiliza para modelos de trabajo en el área de removible, porque en esta área voy a trabajar también con cera. Por lo tanto, la cera no necesita mayor resistencia para trabajar sobre el modelo. Y el enmuflado, porque esto me va a impresionar, ya me va a mantener la dimensión de los dientes para que esto, digamos, no aumente y tenga algún problema con la dimensión vertical de la prótesis. ¿Ya? Si bien este yeso es resistente, vamos a conocer un poquito más adelante que hay un yeso que es aún más resistente. ¿Ya? El siguiente yeso que vamos a conocer es una modificación del yeso piedra. ¿Ya? Este yeso se llama yeso ortopédico. A diferencia del yeso tipo 3 tradicional, aquí lo vamos a encontrar solo en un color, ¿ya? Que es color blanco. Este yeso tiene la particularidad de que el grano o el cristal de este yeso es muy, muy fino. Por lo tanto, nosotros vamos a necesitar mucha más agua de la que hemos ocupado con el yeso piedra. ¿Ya? Este yeso no tiene resistencia, pero sí tiene muy baja expansión. ¿Ya? ¿Para qué me va a servir este yeso que no tiene resistencia? Me va a servir para realizar montajes tanto en articulador como en oclusor, porque al momento de rescatar los modelos, yo con un solo golpe voy a poder, digamos, desprenderlo. Voy a poder desmontar los modelos, ¿ya? Este yeso también tiene la particularidad, como les comentaba recién, que tiene muy poca expansión. Voy a volver un poquito atrás para que revisemos la tabla. Tiene muy poca expansión, es menor al 0,10%. Por lo tanto, me va a mantener una dimensión casi exacta del montaje. No voy a tener problemas, por ejemplo, de que este se modifique o de que este se contraiga o que este se expanda y se vea afectada la mordida del paciente. ¿Ya? A pesar de que su expansión es extremadamente baja, cuando yo haga los montajes, debo posicionar un elástico en el articulador o en el oclusor para evitar
que el yeso se expanda y los modelos queden, digamos, con algún tipo de separación entre las arcadas. ¿Ya? Este yeso vamos a ocupar por 100 gramos de polvo 45 ml de agua. ¿Ya? El tiempo de fraguado de este va a variar entre 15 a 20 minutos. O sea, es un yeso que fragua muchísimo más rápido que el yeso tipo 3 tradicional, el yeso piedra, pero va a necesitar mucho más agua. El elástico lo vamos a posicionar, por ejemplo, en el caso del articulador, que es lo que vemos aquí, lo vamos a posicionar en la parte anterior. Y con eso nos aseguramos que no haya un aumento de la dimensión vertical por la expansión del yeso. ¿Ya? Podemos poner un elástico, podemos poner un peso, podemos poner, digamos, diferentes cosas para mantener fijo, digamos, el articulador. ¿Ya? Entonces, aquí voy a tener un yeso que ocupa más agua, pero fragua en menos tiempo. En cambio, el yeso tipo 3 tradicional necesita menos agua, pero fragua en más tiempo. ¿Ya? Todo esto va a depender del tamaño del grano o del cristal de yeso. Es el agua que yo voy a utilizar. ¿Ya? Y tenemos entonces el ejemplo. Tenemos otro yeso, que es el yeso extra duro. Este yeso, a diferencia de los que vimos anteriormente, es un yeso que tiene la particularidad de que es muy resistente. ¿Ya? Este yesito está calcinado alrededor de los 200 grados Celsius. O sea, incrementamos más o menos entre 60 y 80 grados la calcinación del yeso. Por lo tanto, el resultado de esto nos va a brindar cristales más grandes y de forma rectangular. Gracias a eso, nosotros vamos a tener un modelo, ¿cierto? Con resistencia a la manipulación, por ejemplo, en metales. ¿Ya? Este yeso tiene una expansión del 0,10%, pero ojo, porque en este yeso, por 100 gramos de polvo, 100 gramos de yeso, voy a utilizar de 15 a 20 ml de agua. ¿Ya? Y el tiempo de fraguado varía entre los 45 y 60 minutos. ¿Ya? O sea, es bastante mayor el tiempo de fraguado. ¿Ya? Desde que yo preparo el yeso, ¿cierto? Hasta que éste esté completamente rígido. El yeso extra duro lo vamos a utilizar en diversas rehabilitaciones, ¿ya? Una de ellas es la rehabilitación de prótesis fija. ¿Ya? Entonces este yeso, al tener estas cualidades de dureza, de resistencia y de poca expansión, me va a permitir trabajar sobre el modelo sin tener problemas. Y en el área de removible también vamos a trabajar el yeso extra duro. Pero ¿en qué trabajo en forma puntual? Cuando nosotros vamos a hacer prótesis parcial removible con base metálica. O sea, vuelvo a utilizar, ¿cierto? Esta, digamos, eh, bajo este mismo, bajo este mismo concepto de metal sobre el yeso para trabajar el yeso extra duro, ¿ya? Recordemos que las prótesis con base metálica es una prótesis parcial removible que se compone de una parte metálica y de una parte acrílica.
La primera, digamos, parte o la primera elaboración de esta prótesis es el metal. Ya, una vez que el odontólogo prueba el metal, ve los retenedores y todo, nosotros vamos a continuar con el proceso de posicionar los dientecitos en la base metálica para terminar la prótesis parcial removible. ¿Ya? Y por otro lado tenemos un yeso que está, digamos, un poquito al margen de estos otros tipos de yeso. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de los yesos anteriores, hablamos de yesos que son o están extraídos los minerales de la naturaleza. ¿Ya? En cambio, este yeso, que es un yeso sintético, está eh, creado o está, eh, digamos, elaborado con otro tipo de materia prima. ¿Ya? Por ejemplo, contiene cloruro de calcio, contiene, digamos, muchas sustancias químicas, ¿ya? Pero los cristales son regulares y muy poco porosos. Por lo tanto, lo que yo obtengo del yeso sintético es un yeso muy parecido a las propiedades que tiene el yeso extraduro, ¿ya? A diferencia de la cantidad de agua y el tiempo de fraguado. Por ejemplo, el yeso sintético se va a preparar por 100 gramos de polvo, voy a utilizar 45 ml de agua, siendo que en el yeso extraduro voy a utilizar entre 15 a 20 ml de agua. O sea, ocupo el doble de agua para realizar este yeso, ¿ya? Y otra variable muy importante, y está aquí el por qué, digamos, muchas veces se prefiere este yeso al yeso extraduro, es que el tiempo de fraguado varía entre los 15 a 20 minutos. O sea, disminuimos por lo menos la mitad de tiempo de fraguado, lo cual me va a permitir una obtención más rápida del modelo y comenzar el trabajo un poquito más rápido. La otra diferencia importante del por qué se utiliza el yeso extraduro y el yeso sintético eh, es básicamente por el valor que tiene. ¿Ya? El yeso sintético tiene un valor mucho más elevado que el yeso extraduro. Por lo tanto, en los laboratorios se trabaja muy poco con este yeso. Muy poco. ¿Ya? Y les insisto, tiene propiedades muy parecidas al yeso extraduro, pero el tiempo de fraguado es más o menos la mitad. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas, preguntas en cuanto a esto, chiquillos? Chiquillas, señoritas, caballeros, chiquilles. Claro, podríamos, el uso del sintético. Sí, en cuanto al uso, podría ser exactamente el mismo que el yeso extraduro. Por ejemplo, ¿por qué no se ocupa, por un ejemplo, por qué no se ocupa el yeso extraduro para hacer una prótesis removible? La prótesis removible, siendo que podríamos utilizar, digamos, el yeso extraduro en todo, ¿cierto? Porque es más rígido, porque tiene mayor resistencia, porque tiene poca expansión, ¿cierto? Es un yeso que yo podría utilizar tanto en prótesis removible como en prótesis fija. Pero ustedes se van a dar cuenta que en el transcurso de la elaboración de un yeso, perdón, de una prótesis removible, eh, hacer modelos de yeso extraduro para este tipo de rehabilitación en el fondo es un cacho, porque yo no necesito un yeso tan rígido. Cuando yo vaya a sacar mi modelo de la mufla, este yeso, al ser tan rígido, no va a salir del modelo, no va a salir del acrílico. Por lo tanto, es súper, no es difícil,
¿ya? Pero sí es más duro, sí cuesta más sacarlo del acrílico y al final ahí uno se da cuenta el por qué la importancia del uso del yeso piedra. Ahora, al revés, ¿por qué no ocupamos yeso piedra en un trabajo de prótesis fija, por ejemplo? Cuando yo trabajo con una rehabilitación removible, si bien yo necesito tener esa actitud en el trabajo, ¿cierto? Eh, el trabajo de la prótesis fija es mucho más milimétrico, es mucho más meticuloso. Por lo tanto, yo necesito un yeso que, digamos, me brinde mayor exactitud. Si bien entre el yeso piedra y el yeso extra duro hay solo un 0,05% de diferencia en cuanto a la expansión, esa expansión sí se va a ver reflejada en la rehabilitación. ¿Ya? Para el otro que podemos usar el yeso piedra, que se me olvidó comentarles, es para hacer los modelos antagonistas. No, no vamos, yo no les pedí, Pame, el yeso sintético. No es necesario. Yo les pedí, creo que yeso ortopédico, si no me equivoco, yeso ortopédico, ahí tengo la duda. Pero sí, yeso extraduro y yeso piedra. Eso sí que sí. Ya, entonces ahí, eh, digamos, vamos a tener diferentes o diferencias entre los yesos para su utilización. Ya, entonces aquí, por ejemplo, tenemos un modelo de yeso sintético y si nosotros observamos, este yeso tiene la preparación que realiza el odontólogo en boca. ¿Ya? Lo mismo que vamos a ver en un modelo de yeso extra duro. ¿Ya? Entonces, vamos a conocer. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chiquillas? ¿Dudas, preguntas? ¿Preguntas, dudas? Ya, súper. Muchas gracias, Dani. Entonces, vamos a conocer que vamos a tener eh, diferentes fraguados. Cuando yo esté preparando el yeso, ya va a llegar un minuto en que va a comenzar el fraguado inicial. Esto ocurre cuando los cristales de agua comienzan a absorber, digamos, el agua y empiezan a expandirse. ¿Ya? En un fraguado inicial, yo todavía puedo lograr trabajar un poco con el yeso. Podría, eh, digamos, eh, alcanzar a hacer un vaciado. ¿Ya? Todavía este material, digamos, que en un inicio es más bien cremoso, comienza a volverse cada vez más espeso hasta que ya llega un minuto en que ya no hay forma de moverlo. Si yo le echo más agua al yeso y revuelvo, tampoco. ¿Ya? Digamos, al aplicar más agua a la taza de goma, no hace que nosotros tengamos más tiempo de trabajo. Ojo con eso también porque es un error súper recurrente. Luego, cuando ya llega el minuto en el cual yo ya no puedo seguir modificando el yeso, no puedo seguir trabajando, va a pasar un proceso, el cual les he mencionado durante un rato, que corresponde a eh, el proceso de exotermia. ¿Ya? El proceso de exotermia entonces es que el yeso comienza a liberar calor. Y es literal, o sea, yo toco el yeso, no es que me queme, tengo quemadura de grado 2, pero sí se siente el yeso caliente. ¿Ya? Cuando ocurre esto es cuando el yeso está llegando a su máxima expansión. ¿Ya? Y luego este yeso va a comenzar a digamos, descender la temperatura, ya va a empezar a pasar este proceso de exotermia y vamos a llegar al fraguado final. ¿Ya? Una vez que el yeso ya está frío, una vez que ya el yeso no tiene humedad, ¿ya? Porque en el proceso de exotermia también libera eh, agua,
ya libera las partículas de agua que quedan entre el yeso, una vez que esté frío y ya no tenga, digamos, esta liberación de, como de agua, de vapor, vamos a obtener el fraguado final donde vamos a poder retirar nuestro modelo del material de impresión. ¿Ya? Vamos a tener, como les mencionaba antes, eh, ciertos reguladores de tiempo. Vamos a tener ciertas condiciones las cuales van a influir en cuanto al tiempo de fraguado, ¿ya? Vamos a dividirlo en dos. Vamos a tener por un lado un factor físico y por otro lado un factor mecánico. Cuando hablo del factor físico, tiene que ver netamente con la temperatura ambiente. Si hace más frío, el yeso se va a demorar más tiempo en fraguar y si hace calor, se va a demorar menos, ¿ya? Otro regulador del tiempo de fraguado va a ser el espatulado. ¿Ya? Va a depender del tiempo y la forma en cual yo espatule el yeso. ¿A qué me refiero con espatulado? Cuando yo mezclo el yeso, ya agua, polvo, con la espátula voy a revolver el yeso. ¿Ya? A eso me refiero con el espatulado. Yo realizo un espatulado en forma envolvente, ¿ya? El yeso se va a demorar más tiempo en fraguar. Ahora, si yo este espatulado lo realizo a través de cortes, ya no en forma envolvente, ¿cierto? Más despacio, sino que voy cortando el yeso, voy a cortar el cristal del yeso. Al cortar el cristal del yeso, yo obtengo un fraguado más rápido, ¿ya? Y otro factor, el cual va a influir en el tiempo de fraguado, tiene que ver con la relación agua-polvo. Si yo aplico más agua de la que se debe, el yeso va a demorarse más en fraguar. Si yo ocupo menos agua por cantidad de polvo, voy a obtener un fraguado más rápido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante conocer? Dentro de los modelos dentales vamos a dividir en dos el modelo. Por una parte, vamos a tener la parte útil, donde vamos a tener los dientes, ya las piezas dentales y la encía. ¿Ya? Esta es la parte útil, la parte que en el fondo vamos a utilizar para hacer la rehabilitación. Y vamos a tener otra parte la cual nos va a ayudar a aportar esta parte tan importante, ¿ya? A darle resistencia al modelo. Y esa parte se llama zócalo. Y esta parte superior, ¿ya? Se llama zócalo. Va a medir aproximadamente 1 centímetro. Con eso es suficiente. No necesito un zócalo de 5 centímetros. Ya eso es innecesario. ¿Ya? Por lo tanto, el zócalo, que es esta parte, digamos que me da resistencia al modelo, va a medir 1 centímetro, aproximadamente. Ya no es tampoco que vamos a estar midiendo el yeso, sino que es importante que ustedes sepan que debemos tener eh, digamos, entre comillas, este excedente de yeso sobre la parte útil. ¿Ya? Entonces, cuando hablo del zócalo, hablo de la parte que me sostiene la parte útil. A través del zócalo nosotros vamos a poder también hacer ciertas retenciones en él para realizar el montaje en oclusor, ¿ya? O en articulador. Porque cuando el yeso, ojo con eso, cuando el yeso ya está fraguado, si yo pongo un yeso sobre él, estos yesos no van a, entre comillas, no van a pegar. No voy a tener, digamos, una unión química entre ellos. Ahora, si yo hago retenciones, ya si yo le hago unas, digamos, como unas socavaduras al yeso, voy a lograr una retención mecánica. Por lo tanto, si yo aplico yeso sobre a estos
entre comillas, sacaditos que le hice al yeso, sí voy a obtener, digamos, una retención yeso con yeso. Ya para eso también es importante, digamos, tener un zócalo. Si no, imagínense con un modelo hasta aquí haciéndole retenciones. Imaginen, ya, a lo mejor en el superior no sería tan, no tendríamos tanta debilidad, pero en el modelo inferior, que es en forma, digamos, de herradura, ¿cierto? Porque acá no tenemos paladar. Imagínense cómo sería hacer retenciones en ese modelo. ¿Ya? Entonces, súper importante el zócalo, no se les olvide. Este zócalo debe tener ciertos cortes, ¿ya? El modelo superior va a tener 7 cortes y el modelo inferior va a tener 6 cortes, ¿ya? Entonces, ojo con eso. El modelo superior siempre va a terminar como en punta, ¿ya? Como podemos ver acá. Y esta, comillas, punta debe coincidir con la línea media, ¿ya? En cambio, el modelo inferior en su parte anterior puede ser un poquito más redondeado o derechamente recto, ¿ya? Es ahí donde aumenta y disminuye un corte. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Dudas, preguntas? Chiquillos, ¿se escucha? Ah, ya. Es que nadie respondía, entonces dije, pucha, ¿me estarán escuchando? ¿No estarán escuchando? Ya, muchas gracias. Sí, sí me imaginé. A mí en las reuniones me pasa lo mismo. Ya, entonces, eh, no, porque están arreglando la calle. Oh, chuta, tienen todo el ruido ahí en la oreja. Pero acuérdense que los PPT quedan en la plataforma y las grabaciones igual. Así que si puede volver a escuchar sería súper, súper bueno. Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a revisar un videito de el yeso, de los yesos para, digamos, cerrar este contenido y comenzar con ceras dentales, ya para que tengamos todo lo más ordenadito posible. Entonces, voy a compartir con ustedes un videíto. eh, ya me avisan por favor si pueden ver el video, ¿ya? Y
ve nada, chiquillos? Ya, súper, súper. Entonces, acá voy a abrir un poquito. Aquí. Entonces, ay, bien. Ahí sí, ya. Entonces, ahora lo que vamos a revisar es el espatulado para un alginato. Y vamos a ver la diferencia que tiene entre el material de impresión y el yeso piedra y ortopédico. Entonces, el espatulado de el alginato es, ¿cierto?, presionando con la espátula las paredes de la taza de goma. ¿Ya? Primero, a través de movimientos envolventes, voy a mezclar el agua con el polvo del alginato y luego voy a comenzar a presionar en las paredes de la taza de goma. ¿Ya? Y voy entonces espatulando este alginato, presionando para eliminar todas las burbujas que pueda crear el material, porque estas burbujas en el fondo se van a ver reflejadas cuando yo tome la impresión y saque la cubeta el, con el duplicado, van a salir estas burbujas. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante el espatulado. Entonces, podemos observar que esta espátula es mucho más rígida, ¿ya? Cuando yo preparo yeso ortopédico, voy a preparar 45 ml de agua por 100 gramos de yeso. Entonces, inicialmente vamos a mezclar este yeso y ahora voy a cortar el cristal de yeso. Y esa es la textura que tiene el yeso ortopédico. Si ustedes se fijan, es cremoso, pero no es tan, digamos, líquido. El tiempo de trabajo que tiene el yeso ortopédico es muy, muy corto, ¿ya? Cuando hablo de corto, hablo aproximadamente de unos 3, 4 minutos de trabajo, más no. Por lo tanto, cuando trabaje yeso ortopédico, tiene que ser rápido, ¿ya? No así el yeso piedra. Ya el yeso piedra tenemos un poquito más de tiempo para poder trabajar. Esta forma de preparar el yeso es a través de inmersión, donde aplico primero el agua y luego el polvo. ¿Ya? Se puede preparar también echando primero el polvo y luego el agua, pero de esta forma la partícula de yeso se hidrata más rápido, ¿ya? Por lo tanto, puedo obtener una mezcla homogénea sin tanto trabajo, ¿ya? Si se fijan, este yeso, voy a devolverlo un poquito, este yeso es mucho más pastoso que cremoso. ¿A qué voy con esto? A que este yeso es más espeso, ¿ya? Entonces, ahí, ojo con el espatulado que tiene cada material dental. ¿Ya? Esto, primero en forma envolvente, voy a hidratar todo el yeso
Voy a procurar que no queden restos de yeso alrededor sin hidratar y luego comienzo a cortar el yeso. ¿Ya? Yo en digamos, inicialmente no les recomiendo que comencemos enseguida a cortar el yeso, para que así tengamos un mayor tiempo de trabajo y podamos también poder realizar el vaciado. Y aquí les voy a mostrar otro video donde vamos a poder conocer cómo vamos a realizar el vaciado propiamente tal. ¿Ya? Dentro del laboratorio, chiquillos, hay ciertos elementos que nos van a facilitar la elaboración de los trabajos. Uno de estos elementos es el conformador de zócalo, el cual es una goma que va a tener diferentes cortes. ¿Ya? Voy a detener un poquito. Lo que ustedes ven acá de color azul es el conformador de zócalo. ¿Ya? Este conformador de zócalo nosotros le vamos a echar yeso y vamos a posicionar la impresión sobre él y entonces no vamos a tener necesidad, digamos, de ocupar la recortadora. Usualmente en realidad no se ocupan mucho los conformadores de zócalo, ¿ya? Pero sí existen. Y en el laboratorio también hay, así que ahí vamos a utilizar algunos para que ustedes trabajen con ellos. ¿Ya? Pero solo un modelo, porque es importante que aprendamos también a utilizar la recortadora. Entonces, ahí se preparó el yeso piedra y podemos observar, ¿cierto? Un poquito más atrás que tenemos una impresión. El yeso, chiquillos, cuando yo lo preparo, yo agrego aire. Y este aire que queda entre medio del yeso se va a ver después, digamos, reflejado en el modelo. Por lo tanto, es importante a la hora de realizar el vaciado, es vibrar el yeso, ¿ya? En esta oportunidad vamos a ver que va a utilizar una vibradora de yeso, que es una máquina que está en el área de yesos y que da vibración. Entonces, a través de esta vibración, nosotros vamos a lograr que el yeso vaya escurriendo en la impresión, evitando las burbujas. Hay que tener mucho ojo porque el yeso piedra, a diferencia del yeso ortopédico, cuando hay una vibración excesiva, vuelve a crear burbujas. ¿Ya? La otra forma de realizar este trabajo, si no hay vibradora, es ir golpeando la impresión, la cubeta, digamos, contra el mesón. E ir dando golpes. ¿Ya? Golpes así en la orillita de la mesa, por ejemplo. Yo tomo la impresión y golpeo. Y a través de ese golpe, yo obtengo vibración. Y a través de esa vibración, el yeso va a ir escurriendo por todos los lados, ¿cierto? Y va a ir ocupando todos los espacios de la impresión. Obteniendo así una información fidedigna, ¿cierto? O exacta de nuestro modelo. ¿Ya? Y ahí entonces estamos observando que se realiza el vaciado en el conformador de zócalo. Si ustedes se fijan, ya empezó el fraguado a iniciar en el yeso. ¿Se dan cuenta que ya no tiene la misma textura que tenía inicialmente? Sino que ya se está volviendo un poquito más complejo el poder trabajarlo. Como ahí está vibrando la máquina, facilita un poquito el trabajo al ser trabajado el yeso. Entonces yo posiciono la cubeta sobre el conformador de zócalo y lo dejo ahí fraguando.
sin moverlo, sin hacer un intento, digamos, de sacarlo un poquito antes o qué sé yo, porque si no el yeso se quiebra y debemos hacer todo nuevamente. Entonces, miren, aquí me voy a tener un poquito para otro detalle. Se fijan que el conformador de zócalo tiene unas, digamos, no es un sobresacado, tiene como una extensión de la goma, la cual me deja estas partes del zócalo con una retención. ¿Ya? Esta retención me va a ayudar a realizar el montaje. Para cuando yo ponga el yeso ortopédico sobre el modelo, el yeso ortopédico se, digamos, no es incruste, se, a ver, se, se introduzca en estas retenciones para obtener, ¿cierto?, el montaje. ¿Ya? Entonces ahí corroboro, ¿cierto?, que esto esté fraguado. Y si ya transcurrió el tiempo y yo, digamos, verifico que esto está listo, puedo retirar el material de impresión del yeso. Y es así como obtengo los modelos de yeso. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Dudas, preguntas, consultas? Es, es muy, muy entretenido. Sí, yo pienso lo mismo. A ver, denme un segundito que me anduve medio quedando pegar. Un segundito, por favor. Ahí sí. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, chiquillos? ¿Dudas, preguntas, preguntas, dudas? Eh, ya, ya, súper, 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 súper. Entonces, ahí me equivoqué. Ahí sí. Ya, vamos bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí habíamos quedado. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar la clase. Voy a detener la grabación. Vamos a tomarnos un recreo de 15 minutos y vamos a volver a cerrar con ceras dentales. Ya, una vez que regresemos, comienzo nuevamente con la grabación. Ya, son las 3:15, volvemos a las 3:30. Ya, los espero. Recuerden que no es necesario